Buenos días, mi grupo está conformado por Daniela Caicedo, Charit Solano, Diana Sierra, Diana Bernal y quien les habla, Michelle Tolosa. A nosotros nos correspondió el capítulo 10, el cual es la evaluación conductual, medición de la conducta, la cognición y la fisiología. Entonces, en este capítulo se basó en la evaluación conductual, la cual está caracterizada por rasgos duraderos que son productos de procesos psicológicos internos y algunos procesos biológicos. La conducta es el resultado de aprendizaje y de los escenarios ambientales. La historia y aspectos centrales de la evaluación conductual. Las pruebas psicológicas de la personalidad fueron usadas para comprender los motivos que subyacen al funcionamiento del individuo. Para esto se citó un solo autor llamado Walter Michael. Este autor citó 3 razones para explicar que los psicólogos justifiquen la existencia de los rasgos de personalidad. Entonces, como primera razón tenemos que el lenguaje está lleno de términos que describen la conducta y los funcionamientos y los fundamentos de rasgos. Como segundo, tenemos la consistencia de la conducta, se debe a las características de ambiente y algunos roles sociales. Y por último, tenemos la necesidad de ver a la conducta predecible lleva a inferir a la presencia de algunos rasgos. Bueno, metas de evaluación conductual. Entonces, la evaluación conductual tiene 4 metas importantes. La primera es la identificación y operalización de las conductas, problemas y las variables que mantienen una conducta. La segunda es la evaluación entre la relación de las conductas problema. La tercera es el diseño de un tratamiento apropiado basado en resultados. Y la cuarta es la evaluación de la efectividad del tratamiento. Los métodos de evaluación conductual. Para empezar, una amplia gama de métodos y medidas para usarse en la evaluación conductual. Tales métodos y medidas se emplean en la práctica en un amplio rango de edades que va desde la niñez hasta la adultez y se usa para examinar diferentes áreas del funcionamiento. La información de la evaluación se obtiene de diferentes fuentes, incluyendo las observaciones realizadas por los clínicos o otros observadores. El uso de la entrevista es para diagnosticar y una entrevista estructurada. En contraste con muchas formas de la entrevista en la psicología clínica, la entrevista conductual se utiliza para obtener información que ayuda a formular un análisis funcional de la conducta. Esto significa que la entrevista conductual se centra en la descripción y comprensión de las relaciones entre los antecedentes, las conductas y consecuencias. Según Kratochvil, sugiere que las entrevistas conductuales siguen un formato de solución de problemas de 4 pasos. Primero, la identificación del problema. En este paso se actúa con un análisis conducido mediante la evaluación de los recursos del cliente y de los contextos en los cuales es probable que ocurra dicha conducta. Segundo, está la planeación de la evaluación. En este paso, el clínico y el cliente establecen el plan de evaluación que será expuesto en la práctica, incluyendo los procedimientos necesarios que recogerán datos relevantes a la evaluación y la intervención. Tercero, evaluación del tratamiento, donde se bosquejan estrategias para el procedimiento. Para ello, el clínico conductual debe trabajar con el cliente para traducir esos términos generales en conductas más específicas y observables. En el siguiente ejemplo, el entrevistador ayuda a cuantificar las dificultades de un cliente en términos conductuales. Para empezar, me gustaría hacer algunas preguntas de cómo usted se siente cuando está molesto. Para empezar, ¿puede usted elegir una situación molesta en particular y decirme cómo se sintió en ese momento? Realmente me enojé mucho la otra noche que llegué a la casa a dormir. Él no apagaba la televisión y no me dejaba dormir del ruido y la luz que... ¿Qué tan enojado está usted? ¿Me puede calificar del 1 a 10? Y el 10 es lo más enojado que usted nunca ha estado. Creo que alrededor de las 6. Pero ¿qué importancia tiene eso? Bien, ahora me pregunto cómo se sintió usted. ¿De cuánto y si sintió ansiedad, depresión, nerviosismo, apresión? Y de ser así, ¿de cuánto lo calificas? También estaba tenso, pero creo que era alrededor de las 6. No hablamos de nada, simplemente hablamos del colegio. ¿Cuándo se sintió más enojado y más tenso? Por ejemplo, cuando se dirigía a la recámara o cuando antes o después de dormir.
Me puse demasiado tenso cuando entré a la habitación, pero por no saber convivir bien con este compañero. Y más encima llegó a la casa y estaba la televisión prendida, entonces me enojé demasiado. El uso de la entrevista diagnóstica y estructurada es un contraste con muchas formas de la entrevista en la psicología clínica. La entrevista conductual se utiliza para obtener información que ayuda a formular un análisis. Ahora iniciaremos a hablar sobre la observación conductual. En primer lugar, la observación conductual permite al psicólogo documentar la frecuencia e intensidad de conductas específicas, así como de las variables contextuales que provocan y mantienen la conducta. Las conductas pueden observarse en el ambiente en el que ocurre de manera natural, como por ejemplo en la casa, en el trabajo o incluso en la escuela, o en situaciones simuladas llamadas análogas. Cuando hablamos de análogas se refiere a que son creadas en la oficina del psicólogo o en un laboratorio. Además, las conductas también pueden ser observadas por medio de calificadores entrenados o por personas que suelen estar presentes en el ambiente natural del cliente, como por ejemplo ya sean miembros de la familia, maestros, compañeros de trabajo, entre otros. Ya iniciaremos a hablar sobre la definición de la conducta. Entonces, independientemente de donde se observe la conducta y de quién la observe, es importante resaltar que las conductas objetivo deben ser seleccionadas y operacionalizadas con mucho cuidado. Al elegir las conductas por observar, debe hacerse el esfuerzo necesario para asegurarse de que los observadores no necesitarán formular inferencias sobre la conducta. Para resumir lo anterior mencionado, es importante que la conducta seleccionada para observación sea una conducta activa, en lugar de una pasiva. Para la obtención de datos, una vez definidas las conductas por observar, el clínico debe decidir cómo se realizarán las observaciones. Es obvio que es imposible observar toda la conducta todo el tiempo en todas las situaciones. Esto debe aplicarse una estrategia que minimice los costos y maximice la representatividad, sensibilidad y confiabilidad de los datos obtenidos mediante la observación conductual. Los analistas conductuales han elaborado una serie de sistemas diferentes con los cuales observan, codifican y registran las conductas objetivo. Dos de los sistemas más usados son el registro de intervalos y el registro de eventos. En el registro de intervalo, el clínico registra si la conducta objetivo ocurrió o no dentro de cada uno de una serie de intervalos específicos. Por ejemplo, un periodo de observación de 15 minutos puede dividirse en 60 intervalos de 15 segundos. Y para cada intervalo, el observador codifica si la conducta ocurrió o no. El registro de intervalo es el más apropiado cuando la conducta objetivo sucede con frecuencia moderada, por ejemplo, una vez o más por minuto, o cuando no hay momentos claros de inicio y terminación de la conducta. Por ejemplo, al codificar la interacción social de un niño, el observador puede registrar ante cada intervalo de 15 segundos si el niño estaba interactuando con otra persona. Ahora, un clínico que investiga la hiperactividad de un niño puede, por ejemplo, usar el registro de eventos para registrar cada momento en el que el niño se levanta de su asiento durante el periodo de observación. Por ejemplo, entre las 10:30 am y 11:30 am. Hay que tener en cuenta de que es importante reconocer que el registro de eventos no necesariamente proporciona información acerca del ambiente o acerca de las respuestas a la conducta, y por eso es difícil usarlo cuando se realiza un análisis funcional de la conducta. Seguimos con la observación naturalista.
La observación naturalista o en el ambiente del paciente en vivo genera información con mayor validez ecológica porque refleja las condiciones en curso en las cuales ocurre realmente la conducta. Ahora, una vez identificadas las conductas objetivo y que se han seleccionado los métodos de muestreo para el registro y la recolección de datos, la siguiente decisión involucra al escenario en el cual se observará la conducta. Aquí hay dos grandes opciones: observar la conducta en un ambiente natural u observación naturalista, u observar la conducta en un escenario más controlado, ¿sí? Como una clínica o un laboratorio, conocido como una observación análoga. Estos dos tipos de escenario tienen diferentes ventajas y desventajas. Por ejemplo, un psicólogo clínico puede observar a un niño aislado en el aspecto social en el patio de juegos. A un adulto con agorafobia, es decir, que tiene temor a los espacios abiertos, cuando deja su casa, o a una cliente con acrofobia, que es el temor a las alturas, mientras sube por una escalera de incendios. Por ejemplo, en la pantalla se va a proyectar un ejemplo de cómo se hace este tipo de observación. Sin embargo, hay varias limitaciones en el uso de la observación naturalista. Por ejemplo, la presencia de un observador o de otros métodos de registro. Por ejemplo, una grabadora de audio o video. Esto puede afectar de manera inadvertida a las conductas que están siendo observadas. Es decir, la gente puede reaccionar al proceso de esta observada alterando con o sin intención la frecuencia y la magnitud de la conducta objetivo. Debido a las dificultades y limitaciones de la observación naturalista, la mayor parte de las evaluaciones conductuales se realizan empleando alguna forma de observación análoga, aunque es obvio que no son tan naturales como las evaluaciones en vivo. Las observaciones análogas permiten a los clínicos controlar los factores contextuales y examinar de forma sistemática sus efectos sobre la conducta objetivo. Por ejemplo, una psicóloga clínica da instrucciones a una pareja que se queja de problemas entre ellos para que discuta una situación problemática frente a ella o detrás de un espejo unilateral, de tal forma que pueda observar la secuencia de comentarios negativos y conductas en los dos cónyuges. La observación análoga se utiliza con frecuencia en la evaluación de conductas asociadas con la ansiedad. Por ejemplo, en una versión de la prueba de evitación conductual se les suele pedir a los clientes con fobias específicas que se aproximen al objeto temido, por ejemplo, ya sea a una araña, a una serpiente, a un ratón, o que permanezcan en la misma habitación donde está el objeto temido, mientras el evaluador mide qué tan cerca puede aproximarse el cliente al objeto o cuánto tiempo puede permanecer al cliente en la habitación. Ahora hablaremos sobre el automonitoreo. El automonitoreo se instruye a los clientes a que observen y registren su propia conducta tal y como ocurre. Este acercamiento a la evaluación conductual difiere del uso de cuestionarios, los cuales suelen requerir que los individuos formulen calificaciones o juicios retrospectivos. Por ejemplo, qué tan a menudo se siente ansioso o cuántos estresores experimentó el mes pasado. Este automonitoreo también es llamado rejilla de observación. Como se puede observar en la imagen, es un caso de la conducta alimentaria de Allison. Se puede observar que están representando su propia conducta por medio de este método tal y como ocurre. Por ejemplo, la primera hora es las 7:30 am.
La comida y líquidos a consumir fueron 2 tazas de café con leche descremada y la mitad de un panecillo. El lugar en que se presentó esto fue en camino a la escuela. La respuesta que dio en esta casilla fue la C, haciendo referencia a la comida. En cuanto a las circunstancias, menciona que fue con prisa, pero se sintió bien y en control. Entonces, este método sirve para poder observar su propia conducta tal y como ocurre, para ver qué pasos se puede llegar a seguir. Escalas de registro se han desarrollado con la intención de evaluar conductas, problemas en niños, adolescentes y adultos. La importancia de evaluar la conducta de niños y adolescentes en sus ámbitos naturales es muy reconocida. La conducta de los niños puede diferir de maneras diferentes, dependiendo que si están en su casa, en la escuela o solos con sus compañeros, por lo que es importante obtener muestras o reportes de sus conductas en sus diferentes escenarios. También es importante obtener valoraciones de la conducta del niño de diferentes personas, como de sus padres, maestros y compañeros. De hecho, numerosos estudios han encontrado solo niveles sencillos de acuerdo entre diferentes informantes con respecto a los registros de la conducta de los niños. Esos descubrimientos destacan la importancia de los factores situacionales al calificar la conducta de los niños y ponen en relieve la necesidad de evaluar en diferentes contextos. Los hallazgos también indican en diferentes informantes pueden ofrecer perspectivas o juicios únicos respecto a la conducta de los niños. Se han desarrollado diversas escalas de registro que evalúan las conductas problemas en niños y adolescentes. Conductas de problema, como la escala revisada de registro de los padres de Conner, escala de autodescripción de síntomas de adolescentes de Conner, el inventario de la conducta del estudiante. También se han diseñado escalas de registro que evalúan las conductas problemas en los adultos. Por lo general, los registros de estas escalas se realizan con base con la información obtenida durante la entrevista con el cliente, mientras que en algunas escalas de registro se encuentran en un trastorno particular como la Hamilton, que es de escala de depresión, escala obsesivo-compulsivo. Otras escalas son más amplias, por ejemplo la escala breve de calificación psiquiátrica, escala global de evaluación. Por ejemplo, se requiere que los entrevistadores que utilizan la escala obsesivo-compulsiva, por ejemplo la Hamilton, asignen una calificación de 0 a 4 que indican el nivel de malestar o daño alrededor de las obsesiones y compulsiones del cliente. De esta manera, similar, los entrevistadores que usan con sus clientes la escala de clasificación de depresión de Hamilton califican varios síntomas depresivos como insomnio, estado de ánimo deprimido y lentitud conductual. En las escalas de 3 a 5 puntos, como sucede con la mayoría de las escalas de registro, la puntuación total de todos los reactivos puede usarse como indicador de la gravedad de un trastorno particular. En la actualidad, esas escalas de registro conductual se utilizan con más frecuencia en las investigaciones clínicas que en la práctica clínica. Bueno, vamos a hablar ahora de la evaluación cognitiva conductual. El desarrollo temprano de la evaluación conductual se caracterizó por una fuerte adherencia a los principios del conductismo radical, lo que significa un énfasis exclusivo en las conductas manifiestas y en los eventos externos observables. Los eventos internos, entre ellos los pensamientos y los aspectos no observables de las emociones, se consideran como conductas hipotéticas, irrelevantes para la tarea de desarrollar una comprensión científica de la conducta y el cambio conductual. Lincoln, 1998, describe 4 grandes categorías de métodos utilizados para evaluar las cogniciones. La primera es
Métodos expresivos requiere que el cliente piense en voz alta mientras realiza una tarea, como por ejemplo imaginar que participa en una interacción social. De esta forma, el psicólogo trata de tener como un acceso a sus pensamientos del cliente, de manera directa, conforme ocurren. El otro es los métodos productivos. Requieren que los clientes registren sus pensamientos hacia algún evento que les sucedió en su vida. Los métodos de inferencia, en que miden las condiciones, se usan más a menudo en las investigaciones que en la práctica clínica. Estos métodos, los métodos de aprobación, son los que se le presentan a un individuo predeterminado reactivos, por ejemplo un cuestionario, y se le pide al cliente que califique cada afirmación en términos de su aplicabilidad. De los métodos de aprobación sea a menudo como evaluación por cuestionario o evaluación por inventarios de autorreporte. La evaluación psicofisiológica es aquella que mide la conducta en acciones. Esta es utilizada mediante la psicofisiología, que explica aquellas reacciones del cuerpo gobernadas por el sistema nervioso autónomo, las cuales son el ritmo cardíaco, presión sanguínea, respiración, el tacto, para la función psicológica. Esta evaluación ayuda al tratamiento de trastornos sexuales, estudios de la ansiedad en niños y adultos, de regulación emocional en la depresión, y estudia patrones de interacción marital. Haynes, 1991, dice que hay unas reacciones implícitas que están las sociales, conductuales, cognitivas y emocionales. En la evaluación conductual de trastornos encontramos los trastornos de ansiedad, los cuales sugiere Maglay-Rose, 1998, que contiene algunos reportes verbales, actos motores y eventos fisiológicos. Y estos se manejaron en una serie de entrevista, cuestionario, monitoreo. En la entrevista se hace un diagnóstico basado en el DSM-4 según lo que influye o incluye el trastorno de ansiedad, ya sea fobia social, trastorno de angustia, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, excesivo compulsivo. Y tenemos el cuestionario. El cuestionario incluye evaluar aquellas fobias, sensaciones corporales, aquellas cogniciones, agorafobias, para medir la sensación o la intensidad física. Se propone también una escala obsesivo-compulsiva que se llama Yale-Brown, que mide la sensibilidad, y que el tratamiento se puede medir algunos temores como conducta de evitación, sensibilidad y pánico. Tenemos en el automonitoreo una serie de métodos para medir la frecuencia, la intensidad de los síntomas, algunas calificaciones para este diagnóstico. Un psicólogo nos dice que el método de él más eficiente está el llevar el registro, el mismo cliente, de toda la situación que recibe en el día, de todo lo que trae a su recuerdo cuando le ocasiona este tipo de malestar, y llegada la noche él registra con qué frecuencia, con qué intensidad le dio este síntoma. Tenemos la evaluación de déficit de atención e hiperactividad en niños, la cual se evalúa por medio de un pediatra, psiquiatra infantil. Es uno de los problemas más encontrados por los psicólogos clínicos infantiles, donde se encuentra la falta de atención, hiperactividad, impulsividad, y se trata con medicamentos psicoestimulantes. Algunas entrevistas son hechas con el padre y el niño, acompañado algunas veces por los maestros. Se evalúa el síntoma en el ambiente en donde se encuentra el niño, se da una observación directa a evaluar la cantidad de tiempo que el niño pasa fuera de hacer sus tareas,
y las conductas que él desarrolla en el salón de clase y en otros escenarios. También esta evaluación siempre se puede generar puntuaciones según el problema y de ahí se utiliza el DCM dentro de los 6 meses previos que se pueda medir este tipo de trastorno de conducta.